vamos a hablar de ciencia ficción. Ya estuvimos charlando mucho en clase acerca del término, vamos a repasar algunas cuestiones que estuvimos trabajando. Estuvimos hablando principalmente sobre la idea de la contradicción del término, ¿no? Cómo se puede conjugar la ciencia como lo cuantificable, lo medible, lo corroborable con la ficción, aquel producto de la imaginación. Ambos elementos conforman un oxímoron, es decir, una contradicción que da como origen a un concepto nuevo, esta idea de la ciencia ficción. Para hablar un poquito de la historia, hay diversidad de autores que van poniendo el origen en diferentes lugares, ¿no? Algunos más, que para mí me parece que exageran un poquito, hablan incluso hasta del el mito de Ícaro. No sé si se acuerdan de Dédalo e Ícaro. Ícaro es el hijo de este gran inventor y hace unas alas que pega con cera. Su padre le dice que no suba demasiado el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Es una hermosa historia, pero no es de ciencia ficción. Algunos otros autores hablan de 1818 y de la publicación de Frankenstein, un libro de Mary Shelley. Seguramente si no vieron alguna peli o escucharon hablar de la historia, seguramente de alguna idea del texto tienen. Ahí comienza en esa novela la primera construcción del científico loco, ¿no? Y se pone como protagonista esta idea de el científico que de alguna manera va a ser productor con elementos que la ciencia acepta en su época, en su momento, va a dar origen a una ficción absolutamente imaginativa. Lo que sucede con esta obra es que el lector tenía que hacer un pacto demasiado grande con el autor. Es decir, nosotros como lectores hacemos siempre un pacto de creer o no creer lo que el autor nos presenta. El autor nos presenta una historia, nos presenta un argumento, y nosotros como lectores generalmente aceptamos, no es que dudamos, ¿no? Empezamos a leer el libro y decimos, uy, pará, está volando este mago. Y sí, son magos. Uno hace ese pacto con el escritor. En este caso, el pacto que el lector debe hacer con Mary Shelley es demasiado largo, está demasiado lejos, ¿no? Es un pacto demasiado grande. Yo debo aceptar muchas cuestiones sin ponérmelo a pensar, porque cuando yo empiezo a cuestionar algunos conceptos científicos de la obra, se empieza a desvanecer esta idea de ciencia ficción. Algunos otros autores hablan de Edgar Allan Poe, quien también incursionó. Lo que pasa es que Edgar Allan Poe fue una personalidad absolutamente increíble para la literatura y para la cuentística, y fue el padre de alguna manera de los textos de misterio. Se lo considera también el padre del texto policial, pero sobre todo ahondó en temas bastante macabros, ¿no? Esa idea de el texto de terror. Incluso se lo considera de alguna manera como el padre de todos los movimientos y de toda la literatura dark que se ha dado en la modernidad. En 1828, un año después, nace en Francia Julio Verne, un autor que no podemos del todo todavía encasillar dentro de lo que hoy consideramos ciencia ficción. ¿Por qué no? En primer lugar, porque sus obras no logran del todo hacer un planteamiento moral y un planteamiento ético como logra hacer la literatura de ciencia ficción moderna. Y ese va a ser uno de los parámetros que va a regir nuestro criterio de análisis del género, ¿sí? Sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para analizar a Julio Verne, que toda su literatura se da en el marco de la Revolución Industrial. Entonces pensemos en una revolución que trae tecnología, que da aportes nuevos a la ciencia, y todo esto genera en el escritor la pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si con estas máquinas, con esta tecnología que tenemos hoy, pudiéramos desarrollar o se pudiera dar determinada realidad? Y en ese espacio de lo ficcional es donde se produce la ciencia ficción. Todo este contexto histórico en realidad nos lleva a nosotros a pensar desde cuándo vamos a empezar a hablar
de ciencia ficción. El término fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback cuando lo incorpora él a una revista, una especie de fanzine que él escribe y desarrolla, edita, también publica muchísimos autores muy importantes, que se llama Amazing Stories, y es una revista sumamente barata, sumamente económica, que empieza primero a circular en ambientes bastante especializados, de algunos geeks podríamos decir, de la época, para después convertirse en una revista que tiene muchísimo éxito, y ese éxito que tiene la revista es el primer gran éxito de la ciencia ficción, ¿no? Bien, los invito ahora a ver este pedacito de este video que vamos a ver ahora. Vehículos autónomos. Desde 2014, Google cuenta con su propio coche autónomo. Es un biplaza eléctrico que se recargará por inducción magnética. Funciona con solo indicarle la dirección de destino y cuenta con un software capaz de detectar cientos de objetos distintos simultáneamente y reaccionar en consecuencia. Proyecto Soli. Se trata de un sensor que utiliza tecnología de radar para reconocer movimientos e interactuar con dispositivos. Puede detectar el movimiento de la mano o los dedos a casi 1 metro de distancia a una velocidad de 10.000 cuadros por segundo y seguir movimientos más pequeños que 1 milímetro con gran precisión. Lentes de contacto. Fueron diseñadas para medir el nivel de glucosa en sangre a través de los lagrimales y alertar a las personas diabéticas en caso de bajada o subida peligrosa de los niveles. Pero ahora las lentes podrán estar equipadas además con otros sensores y sistemas que le permitirán realizar más funciones, como medir la temperatura, el nivel de alcohol en sangre o el colesterol, y también irán equipadas con componentes que ayudarán a las personas con problemas de visión. Proyecto Wing. Tiene como objetivo entregar productos de manera rápida usando drones que atraviesan ciudades en cuestión de minutos. Los drones despegan de manera vertical y después cambian su posición a horizontal para realizar el vuelo. Para hacer la entrega permanece suspendido en el aire mientras baja el paquete con una cuerda que tiene en su extremo un dispositivo que lo suelta y se vuelve a introducir en el vehículo. En 2014, Google registró la patente de una caja robótica que recibe el paquete para entregárselo después al dueño y se cree que podría usarse para asegurar las entregas del Proyecto Wing, Proyecto Tango. Su objetivo es dotar a los dispositivos de la capacidad de navegar por el mundo físico de manera similar a la de los seres humanos. Usando cámaras y sensores específicos, el dispositivo crea mapas tridimensionales de interiores y exteriores. Estos mapas permiten también al usuario experimentar la realidad aumentada visualizando información digital superpuesta durante la navegación. El proyecto Tango también puede capturar las dimensiones exactas de una habitación, ofreciendo medidas que pueden utilizarse para rediseñarla o equiparla con objetos a medida. Proyecto Cálico. Tiene como objetivo combatir el envejecimiento y sus enfermedades asociadas para prolongar la vida y mejorar la salud. Para ello investiga y desarrolla fármacos, tratamientos y procedimientos que puedan acercar al humano a la inmortalidad. Sus estudios están enfocados en temas relacionados con la degeneración celular y las enfermedades asociadas a ella como el Alzheimer o el cáncer. Google también trabaja en el transhumanismo y la inteligencia artificial y podría combinar estas tecnologías con Proyecto Cálico en un futuro. Desde su creación en 2013, Cálico ha estado contratando a numerosos expertos médicos, con experiencia en campos relacionados como la biología celular, biología sintética o genética, para crear equipos médicos que están experimentando con diferentes líneas de investigación. Desde 2014, Cálico ha construido varias alianzas con instituciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro para el desarrollo de estudios, medicamentos y la apertura de nuevos centros de investigación. Bien, todos estos elementos que nosotros vimos en el video son hechos científicos latentes. Es decir, es un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico que es incipiente, que todavía está en pleno desarrollo y que no sabemos hacia dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar. Esta va a ser la base de la ciencia ficción. Un hecho científico latente, es decir, un hecho científico, corroborable, medible, cuantificable, que yo puedo llegar a conocer, con el cual yo puedo experimentar, que me va a dar a mí la base para que yo pueda imaginar un futuro posible en el que ese hecho científico, que hoy es latente, que hoy es incipiente, pueda llegar a masificarse, o pueda llegar a ser el estándar de vida para el hombre del futuro. Y con esa pregunta también nos hacemos el cuestionamiento moral, el cuestionamiento ético. ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? ¿Será un exceso? ¿Estará bien? Esas preguntas son las que generan el hecho ficcional sobre el cual se va a mezclar esta idea, ¿no? Entonces vamos a tener siempre un hecho científico latente
y un hecho ficcional que se van a mezclar, se van a juntar, se van a unificar, se van a dar lugar mutuamente para poder generar una obra de ciencia ficción. Imaginemos por un minuto que cualquiera de los elementos que vimos en el videito que incluimos recién, cualquiera de esos elementos pueda llegar a generar una obra de ficción. Piensen en qué pasaría si cualquiera de esos elementos que ustedes vieron, que ustedes analizaron recién, pudiera llegar a masificarse y ser el estándar. En ese concepto que ustedes imaginaron, si bien hay algo, porque la imaginación siempre se nutre de la realidad, si bien hay algo que tiene como esa cuestión de verdad, esa cuestión de verosímil, que va a ser creíble, por supuesto que va a ser un hecho ficcional, porque no lo podemos corroborar. Bien, ¿dónde vamos a ubicar a la ciencia ficción dentro de nuestro plan anual? Recuerden que, si bien cuando analizamos el realismo vimos cuánto de verosimilitud existe en las expresiones artísticas, sobre todo en la literatura, cuándo podemos hablar de realismo en la literatura, ahora vamos a plantearnos la idea de ciencia ficción como esas posibles realidades futuras, ¿no? Ahí es donde va a estar la relación con justamente la realidad que nos planteamos en el principio del año. Recuerden que a lo largo del año estos 4 géneros que vamos a analizar, el primero fue el realismo, ya lo trabajamos, lo vimos muy bien, fue realmente muy positivo. Ahora vamos a ciencia ficción como esta idea de pensar futuros posibles. Para pensar estos futuros posibles vamos a analizar obras de ciencia ficción, por supuesto. Ya les repartí las libretitas de estudiante con todos los trabajos de este trimestre, con todas las actividades que les planteo para este trimestre. Recuerden que son los 3 cuentos que están en el manual. Después tenemos, el que más me preocupa es el trabajo de ciencia ficción y presente. Les voy a hacer un video que seguramente se los voy a poner después de este, en el que les incluyo el video de Isaac Asimov con el que les hago la pregunta 4 del trabajo práctico ciencia ficción y presente. Recuerden que tienen que hacer un paper. Aprovecho y les voy a explicar en el otro video, les repaso cómo hacer un paper. Y por otro lado, bueno, la lectura de La Naranja Mecánica.